Hola, ¿qué tal? Paz y bien, soy el padre Rubén Francisco Bellante. Es un gusto para mí compartir otro episodio más de Gozo y Evangelio, la alegría de evangelizar. ¿Cómo están ustedes? Bueno, como siempre con la alegría de compartir, este ciclo, este programa taller especialmente dedicado a catequistas, servidores, evangelizadores, misioneros, agentes de pastoral y en fin, a todo bautizado. Y para alentarlos en su tarea, yo comparto con ustedes conmigo, vamos viendo un poquito cómo anda todo, nuestro ser y qué hacer en la vida de la iglesia como bautizados discípulos de Cristo Jesús, nuestro único Maestro. Vamos a invocar al Espíritu Santo como lo hacemos siempre. Rúa Santa, Espíritu Santo de Dios. Suave brisa, huésped del alma. Sabiduría, inteligencia, ciencia, discernimiento, temor de Dios, piedad. Espíritu Santo, ven a iluminarnos, ven a ayudarnos a escrutar los signos de los tiempos, ven a hacernos amar la iglesia con pasión. Ven, Espíritu Santo, ayudarnos a aceptar la realidad de nuestras comunidades así como se presentan. Ven, Espíritu Santo, a ayudarnos a amar sensiblemente a nuestros catequizandos, a los hermanos del ministerio, del grupo, de la comunidad con la cual trabajamos o en la cual trabajamos. Ven, Espíritu Santo, ven a través de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María. Amén y amén. Vamos a empezar este programa que de alguna manera hemos titulado La sombra y la luz de la muerte. Pero no se asusten. Bueno, no hay que asustarse. Hay un refrán que dice, todo tiene solución en la vida. Y yo le agrego también la muerte. Y sobre todo la muerte, porque para nosotros la muerte tiene una respuesta que es la vida. La resurrección, la promesa del Padre en el Hijo a través del Espíritu Santo, ¿no? Así que bueno, ¿qué decir ante ese secreto sufrimiento que a veces nos carcome cuando recordamos que tendremos que morir? Hablando del dolor, ¿se acuerdan del sufrimiento? Hablando de hacia el gozo y la paz en medio de las dificultades, de las tribulaciones, de las pruebas, O cuando descubrimos que ya estamos muriendo, porque los años pasan y el cuerpo se va desgastando y muchas posibilidades de la vida ya no son nuestras. Ese dolor que nos produce la fugacidad de la vida, la percepción de que todo se termina, es también una invitación a la vida. A veces experimentamos lo superficial, lo pasajero, lo vacío de la existencia cotidiana. Ese conjunto de cosas que hacemos por cumplir, porque hay que hacerlo. Pero además esa pobreza de nuestras intenciones, la cantidad inmensa de acciones que realizamos para aparentar, para adquirir prestigio social, para ser bien mirados, o solo para conseguir placeres y satisfacciones personales. Las pocas veces que hacemos algo por un amor sincero y generoso. Sin embargo, hay momentos en los que experimentamos que en la vida hay algo más profundo debajo de la superficialidad de las cosas. Dentro de nosotros, en nuestra profundidad secreta, hay como un fuego sagrado, un núcleo incandescente de verdad, de bien y de hermosura. Hay algo sublime que a veces, pocas veces, destella y produce acciones exquisitas y momentos inundados de belleza. Allí, en ese núcleo, habita Dios. Y allí está la esencia del hombre como imagen de Dios. Ese núcleo es lo más valioso de nuestra vida y ese centro de pura vida es precisamente lo que se liberará en nuestra muerte. Desaparecerá todo lo aparente, egoísta y vacío y explotará ese manantial de vida verdadera que llevamos dentro, oprimido y cubierto por tantas preocupaciones vanas.
Pero morir no es una elección fácil. Nos resistimos a renunciar a toda esa cáscara de vanidad y autosatisfacción que nos domina, porque creemos que ese es nuestro verdadero yo. Nos engañamos pensando que esa es nuestra verdadera vida. Para liberarnos poco a poco de ese engaño y evitar que disminuya cada vez más ese fuego oculto que llevamos dentro, es necesario que vayamos muriendo ahora, que vayamos entregando lenta pero libremente todo lo que es cáscara. Si comenzamos a hacerlo ya en esta vida, es posible que anticipemos algo de esa explosión liberadora que sucederá en nuestra muerte. De esa manera será menos traumático recordar que tenemos que morir. Si vamos destruyendo lentamente nuestro caparazón de vanidad y egocentrismo, nos dolerá menos tener que dejar la superficie. Cuando aceptemos que hay que romper esa envoltura de falsas seguridades, aceptaremos las pequeñas muertes cotidianas que eso exija. Y al mismo tiempo estaremos asumiendo de corazón la muerte del último instante. Y también vale lo contrario, porque si vamos adquiriendo poco a poco una aceptación serena y realista de nuestro final, podremos vivir adecuadamente la vida pasajera que Dios nos regala. Así lo ha comprobado, por ejemplo, la psiquiatra y enfermera Kübler-Ross, con larga experiencia en el acompañamiento de enfermos. Ella nos dice en su libro Preguntas y respuestas a la muerte de un ser querido, nos dice: hay gente que siempre ha vivido como si no existiese el mañana, que nunca ha tenido que hacer frente a ninguna desgracia, que nunca ha pensado en la muerte. Cuando esas personas tienen de repente un problema que pone en peligro su existencia, caen en una profunda depresión o intentan buscar refugio en una negación rotunda que hace que el tratamiento y la prognosis sean extremadamente difíciles. Algunos pacientes necesitan controlar su vida en todo momento y cuando tienen que hacer frente a una enfermedad terminal, les parece que han perdido el control. Una de las formas de recuperarlo es el suicidio. Cuanto antes aceptemos la realidad de nuestra propia muerte, antes comenzaremos a vivir de verdad. Muchos pacientes que han logrado superar su miedo a la muerte han sido capaces de utilizar toda su energía y sus recursos internos para luchar contra la enfermedad y volver a casa. Por eso, estar en paz con la muerte es una clave de la vida. De hecho, hay personas que, al saber que les queda poco tiempo de vida y después del breve trago amargo de temida angustia, suelen vivir sus últimos meses con gran intensidad. Nos dice la doctora Kübler-Ross, la mayoría de los pacientes terminales se sienten angustiados y al conocer su enfermedad piensan que les han robado el futuro. Es una reacción muy normal y no suele durar mucho. Después se concentran en el presente y comienzan a vivir con más intensidad porque son conscientes de que no les queda mucho tiempo. Por otra parte, la idea de la propia muerte y de las muertes parciales que la anticipan se puede relacionar con la finalidad del propio camino, con la idea apasionada de alcanzar siempre un nuevo estadio, un nuevo nivel de existencia. Alcanzar un nuevo estadio, avanzar ascendiendo un poco más hacia una existencia más auténtica, siempre supone una muerte, un paso que normalmente es doloroso. La muerte, las muertes, en realidad, es el modo negativo de presentar el ideal del crecimiento y la superación, la llamada a configurarnos plenamente con Cristo. Una muerte es cada paso que tengo que dar para llegar a ser lo que estoy llamado a ser, para ir renaciendo, para responder al clamor profundo de mi propia identidad. En el mismo paso hacia la vida hay siempre una muerte, porque no es un desarrollo progresivo de un ser celestial, sino un paso hacia la vida que se produce en un ser sumergido en la historia.
Pero las dimensiones más contingentes y superficiales del propio ser se resisten a ser transformadas y buscan permanentemente crear nubes de humo y acallar esa llamada en los ruidos, las distracciones, las preocupaciones cotidianas convertidas en urgencias y necesidades imperiosas, y a veces en la convicción de que somos una divinidad que tiene la misión de hacerlo todo. La resistencia a destruir las falsas seguridades donde nos apoyamos y nos evadimos nos somete al dolor del desgaste permanente. Sí, porque por más que luchemos, no podemos sustraernos al veneno de la contingencia, a las secuelas del paso del tiempo, a las muertes inevitables. Murió la adolescencia, muere la juventud, mueren algunas posibilidades, muere la lozanía del rostro, mueren ciertas capacidades físicas, intelectuales, etc. La decisión sincera de ser transformados. De eso hablaremos al regreso en Gozo y Evangelio. No se vayan. Ya estamos de regreso con la segunda parte de Gozo y Evangelio de hoy. Y estábamos hablando de la decisión sincera de ser transformados, como el gusano en mariposa, ¿no? El sueño de alcanzar un nuevo estadio, la búsqueda de la más auténtica sabiduría, nos permiten evitar lo más doloroso de ese desgaste que, como ustedes saben, es inevitable. Por eso cuando algunos jóvenes dicen, oh, mira ese viejo, y yo siempre les digo, mira querido, vos sabés que esa enfermedad, más tarde o más temprano, les alcanza a todos. Así que no te apures porque ya llegará. Es decir, si llega, porque vieron que los jóvenes, algunos, viven muy acelerados. Entonces, pero quiero decir, de hecho, muchos problemas físicos, son causados por perturbaciones anímicas que provienen de falsas ideas. Muchos achaques y angustias que nos envejecen proceden de las ansiedades, las desilusiones, la envidia, los miedos, el cuidado de la apariencia. Por eso hay personas que a los 50 años, liberados de esas tonterías, se sienten más saludables y con mayor vitalidad que a los 20, ya que se han afianzado y se ha fortalecido en su verdadera identidad. Hay seres que a los 60 años suelen, sufrir menos que a los 40 porque han aprendido a relativizar muchas cosas. Siempre y cuando no te agarre una artrosis de rodilla, cosas así, ¿no? Y se han relativizado a sí mismos. Por ese lado, sí. Y de esa manera algunas perturbaciones psicosomáticas han desaparecido, algunas. Otras no. El futuro, aún en esta historia, puede ser realmente mejor que el presente. O sea que, este aprendizaje no es exclusivo de los creyentes, atención, También son capaces de lograrlo los ateos o los agnósticos o como se llamen hoy. Por ejemplo, hay uno de ellos, el testimonio de André Gide en su journal, dice así, miren: sabré probarme que este tiempo de otoño es el más hermoso de la vida si se aprovecha bien. Así como no se debe considerar la juventud solo como una promesa, tampoco conviene ver en la vejez una decadencia. Cada edad es susceptible de una perfección particular. No creo que antes mi alegría haya sido más honda ni más viva. El aire no ha sido nunca más suave y jamás lo he respirado más amorosamente. Mi espíritu sumamente activo, al que no sombrea ya ninguna inquietud, sonríe al más humilde pensamiento, como mi carne al azul, al sol, y mi corazón a todo lo que vive. ¿No me sentí mejor a los 20 años? Y ahora conozco mejor el valor del momento. Así dice André Gide, un ateo. Aprender a morir progresivamente, ¿no es cierto?, no nos libera de todos los dolores, achaques y renuncias, porque implica necesariamente una aceptación realista y serena de todo eso que es inevitable. Pero nos libera de los peores dolores y de las peores angustias. Nos libera de los insondables sufrimientos que brotan precisamente de ese intento iluso de evitar la muerte.
Por todo esto, no nos conviene escapar del pensamiento de la muerte, de los muertos, ni de los moribundos. Ir alguna vez a un hospital o a un velatorio es verdaderamente sano, aunque moleste. Si no tomamos contacto con la realidad de la muerte, vivimos en un mundo idílico y cruel al mismo tiempo, como si las cosas no se acabaran, y luchando desesperadamente por retenerlas. Un escaso contacto con la muerte, ver morir a otro, por ejemplo, dificulta que asumamos la propia muerte y la contingencia de todo y alimenta nuestra ilusión infantil de vivir una eternidad en esta tierra. Las cosas y la vida misma tienen un fin, y esa es una realidad que hay que tener en cuenta, no una ilusión o una fantasía. Hay que contar con eso como parte de la realidad para planificar el propio futuro. Hay que aprender a decir adiós porque no es mentira que un día habrá que despedirse. Yo puedo prescindir de la posibilidad de que se caiga mi casa, pero no de que todo termina ni de que todo tiene un final. Las cosas y mi historia personal tienen un fin. Eso tiene que estar incluido en mi proyecto de vida y en la planificación de mi existencia. Es falta de realismo vivir como si las cosas no fueran a terminar. Es como creer que mi hijo no necesitará ir a la escuela. Por eso cabe preguntarnos, ¿para qué hacemos las cosas? ¿En qué gastamos la vida? ¿A dónde estamos apuntando? ¿Y qué implicará todo esto para el ser personal? La realidad de mi final, de la muerte de este cuerpo, no es solo un futuro incierto o lejano, no es algo insignificante porque es una realidad segura que influye en el momento de vivir el presente. Es justamente el consumismo y su publicidad alienante lo que no cuenta con la muerte, porque me sitúa en función de las cosas y elimina los planteamientos personales. Y la muerte pone en juego justamente el sentido de mi ser personal. No hay por qué pensar que el recuerdo de la muerte nos impide gozar del presente. Nadie ha dicho eso. Hay muchos placeres legítimos que podemos disfrutar plenamente aún sabiendo que tendremos que morir. El recuerdo de nuestro fin no tiene por qué quitarnos los placeres de la vida presente. Pero si pretendemos ingenuamente que nuestros placeres nunca se terminen, entonces nuestro problema no es la propia muerte. El problema es que no aceptamos el paso del tiempo y la fugacidad de las cosas, y sufrimos a causa de esa tonta negación. Por eso, cuando aprendemos a disfrutar de cada cosa sin aferrarnos a ella, aceptando que se acabe y dejando lugar a las cosas nuevas que comienzan a nacer, aprendemos a valorar mejor cada momento y también a morir en paz. Barilko, en el libro El significado del sufrimiento, dice: no quedarse, no permanecer, caminar. Filosofía del pasajero, del huésped que busca a Dios en todas partes porque no está en parte alguna. Caminar, caminar. Caminar es la ley de los que quieran verdaderamente ser y desarrollarse, deshacerse de cosas, de rótulos, de definiciones. Es la ley de los que ascienden hacia la humildad de no soy nada y por eso acceden a la grandeza de todo. Tenemos que dejar lugar a otros. No vale la pena perderse lo que la vida está ofreciendo ahora por intentar vivir mejor eso que no supimos aprovechar en el pasado. Eso ya pasó. Hay que dejárselo a otros. Si ya sé, nos ha permitido hacer un camino y nuestro Dios compasivo planificará lo mejor de ese camino para toda la eternidad. Entonces, cuando llegue el momento, sepamos dejar el lugar a otros, que ellos amen, construyan, sueñen y luchen con la fuerza que nosotros ya no tenemos. Ellos producirán una novedad que el mundo necesita para avanzar.
con lo que nosotros hemos vivido y dejado en el mundo tras nuestro paso por él, ellos podrán producir una nueva síntesis. Dejemos que lo hagan. Nosotros aceptemos y aprovechemos lo que ahora se nos está ofreciendo, para lo cual estamos preparados. Y si el mismo Hijo de Dios hecho hombre tuvo que inclinar su cabeza ante la muerte, ¿por qué yo no? Si lo han hecho los más grandes héroes y santos, ¿por qué yo no? Leemos en la palabra de Dios, tener presente el fin, nuestro fin, para descubrir así la tontería de ciertas preocupaciones que a veces nos desgasta inútilmente. Pensemos en los celos, las envidias, las nostalgias, el orgullo herido, etc. Tener presente el fin de mi vida y de cada cosa de la vida me permite ir abrazando cada vez más con amor las cosas que valen la pena y pueden perdurar por toda la eternidad. Por eso puedo decir, gloria a Dios cuando algo termina, porque así estoy abierto a la novedad de la vida. No olvido que todo es contingente y me aferro solo a lo que pueda ser permanente, porque así no me resistiré a entrar en la plenitud y aceptaré libremente y con serenidad abandonar lo limitado. Pero recordar el fin también es impulso de vida. Pensemos en los primeros cristianos que esperaban la venida inminente de Cristo. Esa convicción de que todo acabaría pronto impulsó una evangelización entusiasta, una fraternidad generosa, una oración intensa y una gran alegría. El futuro, entonces, no es solo límite y final, sino plenitud que invita a vivir mejor el hoy, el aquí, el ahora, el presente. Enseguida volvemos con este tema, con la tercera parte de Gozo y Evangelio. No se vayan. Ya estamos de regreso con la tercera parte de Gozo y Evangelio de hoy, ¿no? La sombra y la luz de la muerte. Y por supuesto, como siempre, los invito a que estemos comunicados, ¿no? Ustedes pueden volver a escuchar este programa o los anteriores, incluso también del año pasado, de Gozo y Evangelio, la alegría de evangelizar, entrando y suscribiéndose de manera gratuita al canal de YouTube Pastoral de la Comunicación, Arquidiócesis de Rosario. Entran a YouTube, buscan ese canal, Pastoral de la Comunicación, Arquidiócesis de Rosario, ponen suscribirse, pueden ver también lo del año pasado, lo de este año. También pueden suscribirse a mi canal de YouTube, Rubén Francisco Bellante. Allí podrán encontrar muchas series de televisión, cápsulas, meditaciones de audio, de video, para poder también disfrutar, para crecimiento interior, para compartir con amigos, con las comunidades, etc. También pueden encontrarme en mi fanpage de Facebook, Rubén Francisco Bellante, donde pueden dar me gusta para poder seguir las publicaciones. También me pueden encontrar en Instagram y en Twitter. De esa manera estamos comunicados, ¿no? Y estábamos diciendo antes de la pausa que recordar el fin también es impulso de vida. Decíamos que el futuro no es solo límite final, sino plenitud que invita. La seguridad de que la plenitud no está en este mundo también ilumina el presente, porque si la fraternidad plena está en el más allá, no le pediré eso a esta vida y a mi comunidad. Valoraré estos pequeños anticipos llenos de límites como lo que son, es decir, solo anticipos. No me desalentaré ni despreciaré lo bueno porque es imperfecto. Es real, aunque imperfecto. No es el cielo, pero es bello. Por eso la esperanza no es idealismo. La muerte también me da la esperanza de hallarle sentido a los fragmentos del presente, rompecabezas que no alcanzo a armar. Al final del camino, desde arriba, comprenderemos todo en su conjunto y captaremos el sentido de todo lo que vivimos. A veces nos parece que está de más esta etapa llena de límites, aunque no queremos dejarla,
pero solo al final veremos con claridad la belleza y el sentido de este camino transitorio, como los apóstoles vieron después de la resurrección el sentido de lo vivido con el Jesús terreno. A la luz de lo definitivo veremos el valor permanente de lo transitorio iluminado por Dios, y nuestra historia quedará transfigurada en nuestra memoria gloriosa. Entonces, el problema, no es tanto aceptar el paso de la muerte o de mi agonía, sino es aceptar los pasos que tengo que dar ahora para alcanzar la estatura que Dios soñó para mí. Al último instante de la vida no hay que atribuirle una importancia especial que no se atribuya a otras situaciones de la vida. En el momento final se puede estar inconsciente, se puede haber muerto mucho antes del fin físico, por la angustia, la soledad, el dolor físico, la inconsciencia, etc. La muerte, es un proceso a lo largo de la vida, y en este sentido cada uno tiene su hora, porque la muerte es más que un hecho biológico, es el término de la incorporación a Cristo. Pero esto, una vez más, no es un instante, sino un proceso. El instante final de ese proceso, la muerte, puede tener un valor secundario desde el punto de vista de la construcción de la propia personalidad ante Dios y los demás, porque ya se eligió, se entregó, ya se puso en manos de Dios, ya se sufrió lo suficiente, ¿no? Quizá yo alcance un día de estos, en un momento de amor y generosidad, la plenitud de mi vida terrena, esa plenitud que será asumida y desarrollada maravillosamente en el cielo. Pero después de ese momento culminante de mi existencia, mi mente puede adormecerse, atontarse por un problema físico, una enfermedad, un accidente, y puedo morir un tiempo después, tras un periodo de cierta inconsciencia. En este caso, la culminación de la propia vida no es el instante de la muerte, ni siquiera los últimos meses, sino aquel momento precioso en que pude dar lo mejor de mí. Allí se decidió mi eternidad. Como decía Gerardo Diego, cuando Él era más, Él, así será para siempre. Por eso mismo afirmaba Hans King que nuestra entrada en la gloria celestial es una acogida en ese mismo punto en que la naturaleza, siguiendo sus propias leyes, ha llegado a su fin. Eso nos invita a quitarle a la muerte un dramatismo que la complica y nos hace daño, porque a veces sufrimos a causa de una obligación que nos imponemos. Lograr que el momento de nuestra muerte sea una maravilla. Hay que liberarse también de este terrible peso. Vive intensamente y llegará, cuanto menos lo pienses, un momento de preciosa intensidad que será la cumbre de tu vida, si es que ya no lo has vivido, ¿no? Eso se eternizará en tu muerte. Por eso morí en paz, morí en paz. Vale la pena transcribir unos párrafos que expresan, el resultado de una larga lucha con el miedo a morir, ¿no? Que lo leímos en el libro del padre Henry Nouwen, La voz interior del amor, ¿no? Y dice así: tus recuerdos más profundamente escondidos de un nacimiento terrible te hacen sospechar que tu muerte será igualmente terrible. Querés asegurarte de que no te agarrarás desesperadamente a tu existencia presente, sino que gozarás de la libertad interior para dejarte llevar y confiar en que se te dará algo nuevo. Sabes que solo alguien que ama verdaderamente puede ayudarte a tender el puente vital de esta vida con la próxima. Pero quizá la muerte que temes no es sencillamente la que te va a llegar como final de la vida presente. Quizá la muerte al final de tu vida llegue a ser menos terrible si sos capaz de empezar a morir ahora ya en paz. Sí, la muerte real, el paso del tiempo a la eternidad, de la belleza transitoria de este mundo a la eterna del próximo, de las tinieblas a la luz, tiene que hacerse ahora. El éxito, la notoriedad, el afecto, los planes futuros,
el entretenimiento, el trabajo satisfactorio, la salud, el estímulo intelectual, el apoyo emocional, sí, hasta el progreso espiritual, ninguna de esas realidades pueden presentársenos como esenciales para la supervivencia. Solo cuando las abandones voluntariamente descubrirás la verdadera libertad que tu corazón desea con el mayor ardor. Eso es morir, empezar a hacer el camino de la vida que está más allá del actual. Debes dar el paso ahora, no justamente al final de tu vida. Haciendo referencia a la terrible separación de la madre sucedida en el parto, podemos pensar en la muerte como el salto a una comunión plena, como el modo de sanar esa vieja herida. Las experiencias de comunión auténtica en esta vida permiten de alguna manera vislumbrar la belleza de lo que nos espera, pero solo aceptando que el ansia de comunión se saciará después de la muerte y no antes, la muerte puede ser asumida en paz y sin miedo. Dice Owen, toda tu vida ha sido una búsqueda de comunión que rompiendo tu miedo a la muerte. Este deseo es sincero, no lo veas como expresión de tu necesidad o como un síntoma de neurosis. Viene de Dios y es parte de tu verdadera vocación. Si no aceptamos que la plenitud no es posible en esta vida, no aceptaremos una partida que implica dejar de buscar aquí eso que nos obsesiona alcanzar dentro de la historia. El mismo amor infinito que dio origen a mi vida es el que solo se me dará sin límites cuando acabe este paso por la tierra. El amor de Dios era real para mí cuando no había sido sacado de la nada y seguirá siendo real después de la muerte. Sería bueno recuperar esa sed de eternidad que tenían los antiguos, una pasión por la eternidad, el sueño de una luz que no tiene fin y que se anuncia brevemente en algunos momentos privilegiados de esta vida, en un acto intenso de amor, en un éxtasis ante la naturaleza, en un abrazo sincero. La vida eterna será intensidad, vitalidad a pleno y también, ¿por qué no?, paz, descanso, ausencia de ansiedades y tensiones dañinas, reposo después de tantas fatigas, como bien lo expresa el poeta Dámaso Alonso. Oh no, la noche acoge dulcemente a los vencidos, tiene amores de madre y es la madre a donde vuelve todo lo que vive. Oh, qué felicidad cerrar los párpados y entregarse a ese beso, el más hermoso beso de nuestra vida. Oh noche quieta, mudo testigo de la gran dulzura en que se adensan nuestros claros días. Oh gran sosiego, descanso, vida y luz perpetua, viviré, viviré, viviré. No se vayan, que ya volveremos con la última parte de Gozo y Evangelio de hoy. Ya estamos de regreso con la última parte de Gozo y Evangelio de hoy, la sombra y la luz de la muerte. Quiero creerle a Dios, ¿no? Viviré, viviré, viviré. Es el último grito en mi suspiro final. Más allá de todo, después de todo, alcanzaré la luz. Un abismo embriagante de amor, un arrebato eterno, un asombro perpetuo, un océano de gozo. Quiero creerle a Dios, que me lo ha prometido. En medio de todos los sufrimientos y molestias de esta vida, coloco en esa promesa de amor la más firme esperanza, que no es alienación, ni escapismo, ni evasión, no, tampoco es infantilismo, ni superstición, es convicción. Es importante que hayamos comprendido bien, a ver, cuál es la relación entre tus problemas, dificultades o dolores y lo que es realmente la voluntad del Padre Dios. Porque entenderlo mal, atención a esto, puede llevarte a luchar obsesivamente
contra tus dificultades o a resignarte con tristeza y quedarte con los brazos cruzados. Tener cosas claras en la mente no es suficiente, pero también ayuda a colocarnos adecuadamente frente a un problema. Por eso, para confirmar que hayamos entendido bien, ¿no? Te voy a proponer unas preguntas. Si podés responderlas con seguridad y convicción, entonces avanzamos. Pero es bueno revisar el camino, ¿no te parece? A ver, en primer lugar, ¿la Biblia enseña que los sufrimientos no sirven para nada? ¿Qué utilidad podrían tener? Hablo del dolor, ¿te acordás? Te pregunto, ¿Dios es el autor de mis dolores? ¿De mis sufrimientos? ¿Es Él quien me manda problemas, dificultades? En tercer lugar, ¿Dios quiere de alguna manera el dolor que hay en el mundo? En cuarto lugar, ¿por qué un Dios de amor nos pone en un mundo donde sabe que vamos a sufrir? En quinto lugar, ¿yo mismo puedo ser la causa de alguna de mis enfermedades? En sexto lugar, ¿cada sufrimiento mío es consecuencia de algún pecado? En séptimo lugar, ¿el pecado no tiene nada que ver con los sufrimientos del mundo? En octavo lugar, ¿por qué un sufrimiento puede ser un privilegio, una gracia? En noveno lugar, ¿el sufrimiento de Jesús era voluntad del Padre Dios? Décimo lugar, ¿qué produce un sufrimiento, un dolor mío unido al de Jesús? Décimo primer lugar, ¿por qué Dios nos da una libertad que puede hacer sufrir a los demás? Décimo segundo, ¿por qué Dios no libera a los inocentes que sufren injustamente? Décimo tercero, ¿el progreso de las ciencias y la política podrán liberarnos algún día de todos los dolores, padecimientos y sufrimientos? ¿Qué te parece? ¿Y por qué, en todo caso? Décimo cuarto, ¿vale la pena buscar o elegir algún dolor, alguna mortificación, alguna renuncia voluntaria? Decimoquinto lugar, ¿es el sacrificio lo que da valor a una obra, a un acto, a una acción? Decimosexto lugar, ¿para qué puede servir un ayuno? Decimoséptimo, entonces, ¿qué relación hay entre nuestras angustias y el rechazo de la muerte? Rechazo, consciente o inconsciente. Ahí tenemos, para meditar, para reflexionar, para discernir, para orar, sobre todo para orar. Otra vez Dios, ¿no? Las dificultades para vivir gozosamente en amistad con Dios pueden provenir de nuestros problemas, que nos llevan a culpar a Dios por lo que sufrimos. ¿Por qué? Porque en nuestra mente le atribuimos directamente a Dios todo lo que ocurre. O porque creemos que hemos perdido el tiempo entregándonos a Dios.
o porque la emotividad herida por esas situaciones se revela contra Dios, o porque tenemos una imagen pobre e inadecuada de Dios que nos lleva a colocarlo a Él por debajo de nuestros intereses y dificultades. ¿Qué te parece? A ver, ¿cuáles son tus cuestionamientos a Dios? Y a veces sucede que nos agobian los problemas que tenemos con los demás, en el trabajo, en la casa, en la familia, en la comunidad. Nos angustian los sufrimientos que nos causa la maldad ajena, la incomprensión, la indiferencia, la ingratitud, la crítica, la murmuración, la injusticia. Entonces el cansancio interior, los rencores, la tensión psicológica nos llevan a buscar un culpable de todo eso y finalmente, ¿quién la liga? A ver si adivinan, ¿quién la liga? ¡Ja! Culpamos a Dios. Siempre la liga a Dios, siempre. Es como si creyéramos que Él nos hace sufrir a través de los demás. Hasta los ateos, cuando se enojan, se la agarran con Dios, miren ustedes. Y ni hablar de los periodistas y los comunicadores y las actrices y actores y los cantantes y todo el mundo de la farándula, todo el cholulaje frivolongo, superficial. Y entonces nuestro interior le grita a Dios algo así, a ver, ¿hasta cuándo me vas a torturar? ¿Cuándo me dejarás en paz? Y Dios mira, ¿no es cierto? Así, ¿qué le pasa a este, no? En realidad, si vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, vemos que Job le decía a Dios algo parecido. A ver, Job capítulo 10, versículos 17 y 20. Suscitás contra mí nuevos testigos, acrecentás tu furor contra mí, apartate de mí, así podré sonreír un poco, decía Job a Dios, a Yahvé. Pero aún los que saben claramente que no es Dios quien envía o causa directamente los males, igualmente se cuestionan. Porque Dios podría intervenir, así como una especie de Superman, de hombre araña, a favor de los buenos, podría escuchar la súplica de los inocentes y darles una mano, como Batman o el zorro. También Job se quejaba de esta aparente indiferencia de Dios ante la injusticia. Lo leemos en el capítulo 24, versículo 12. Desde la ciudad salen los gemidos de los moribundos, las gargantas de los heridos piden auxilio, pero Dios no escucha sus plegarias. Estos cuestionamientos interiores me pueden llevar a escapar de la oración, a rechazar todo trato íntimo con Dios. Eso sí, procesiones, de a pie, en bicicleta, a caballo. Eso sí, mucho sacramento, bautismo, primera comunión, mucho Padre Nuestro, Ave María y Gloria rezada a las apuradas. Eso sí, mucho cumplimiento, muchas promesitas, que San Expedito, que San Pantaleón, que San Cayetano, que espigas, que estampita, que medallita. Pero la verdad, relación íntima con Dios, no. Y entonces por eso estamos como estamos. Y claro, porque me llevan a escapar de la oración, a rechazar todo trato íntimo con Dios. Por eso. Hay que recordar por qué los demás pueden hacerme daño. Simplemente porque son libres como yo, el libre albedrío, y con una libertad débil que puede dejarse dominar por el pecado, es decir, por el no amor, por el rechazo consciente a Dios, a su amor, a su amistad. Esto es muy importante, que lo recemos todos, por favor. Todos. Dios te está buscando, a mí también, a vos también te busca. Déjate encontrar por Dios. Dejémonos encontrar por Dios. Que a través del corazón inmaculado de María te bendiga el buen Dios Todopoderoso, te sane, salve, libere el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos.